La Biblia es un libro de leyes, establece principios y normas fundamentales para la conducta de los hombres y las mujeres en su vida diaria. También proporciona leyes civiles para un gobierno perfecto, las únicas leyes que pueden traer paz, felicidad y prosperidad al individuo y a la nación. Vivimos en una sociedad sin ley. El crimen y la violencia aumentan a un ritmo alarmante. Prácticamente no hay respeto por la ley ni por la autoridad constituida entre las naciones del mundo. No hay ley ni orden en nuestras ciudades. Los disturbios y las manifestaciones son ahora algo habitual. Los líderes de la turba enseñan la filosofía de obedecer solo las leyes que te gustan. También es una sociedad enferma plagada de enfermedades sociales y problemas de todo tipo. Nuestras ciudades están plagadas de atascos de tráfico, delitos en las calles y en el metro, averías en los servicios públicos, fricciones raciales, suciedad, miseria, aire contaminado y escuelas de mala calidad. La gente se preocupa por la escasez de agua, los altos impuestos, las huelgas, el desempleo, la propagación cancerosa de barrios marginales y guetos en decadencia. Se quejan de la corrupción que se filtra a través de las capas del gobierno municipal, estatal y nacional. Este es el mundo en el que usted vive. La gente de este mundo no sabe que servir y obedecer las leyes de Dios es el camino, y el único camino que conduce a una prosperidad, paz y felicidad crecientes y perpetuas. Todos los problemas que hacen sufrir a la gente podrían eliminarse obedeciendo las leyes de Dios. Son para nuestro bien. La nación está sufriendo y enfrentándose a la condenación porque está viviendo en flagrante violación de las leyes que Dios puso en marcha en la creación. Antes de poder vivir obedeciendo la ley de Dios, es necesario saber lo que dice. Demasiados hermanos en la iglesia de Dios descuidan el estudio de la ley de Dios. A menudo ni siquiera conocen y mucho menos entienden las leyes que Dios le dio a su pueblo Israel. Aunque usted ha oído mucho acerca de los 10 mandamientos básicos de Dios, ¿puede decirlos de memoria? ¿Sabe dónde se pueden encontrar en la Biblia? Usted debe conocer estos puntos muy básicos. Seamos realistas, hermanos, muchos de ustedes simplemente no están tan familiarizados con la ley de Dios como deberían. Porque adquirir este conocimiento debería ser obvio. La ley de Dios define el pecado. Primera de Juan 3:4. Si no sabes lo que dice la ley de Dios, es muy posible que estés pecando y no lo sepas. ¿Y cómo puedes juzgar y gobernar a las naciones en el milenio si no conoces la ley de Dios? El estudio de la ley de Dios entonces es un asunto muy importante. Los 10 mandamientos son la ley espiritual básica de Dios. Esta es la gran ley espiritual, fundamental e invisible, que regula la relación del hombre con su Creador y la relación del hombre con su prójimo. El propósito de esta ley espiritual, como todas las leyes de Dios, es hacer posible la felicidad del hombre, brindarle paz y gozo, hacer que la vida realmente valga la pena vivirla. La mayoría de las personas no tienen un estándar real de juicio o conducta. No conocen ninguna autoridad suprema que pueda decirles lo que es correcto o incorrecto. No tienen un estándar de conducta porque el único estándar justo ha sido rechazado. La ley de Dios nos dice la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto. Define el pecado. El pecado es quebrantar la ley espiritual de Dios, los 10 mandamientos. Primera de Juan 3:4. Este es el estándar para un código moral perfecto. Pero en lugar de obedecer las leyes de Dios que gobiernan la moral y afectan las mentes de los hombres están tratando desesperadamente de elaborar su propio sistema de moral. El resultado es que ahora se está produciendo un colapso total de la autoridad moral en este país. Y si no se tiene autoridad moral, las otras autoridades ya no son efectivas. Se erosionan muy rápidamente. La mayoría de los 10 mandamientos nos advierten lo que no debemos hacer. Nos advierten cómo mantenernos alejados de los problemas, cómo mantenernos bien, cómo evitar el dolor, la angustia y la pena. El pecado siempre trae un castigo tarde o temprano. Pero la ley de Dios nos ayuda a evitar lo que es malo para nosotros, el camino que nos parece tan correcto, pero que trae problemas más tarde. La felicidad solo puede llegar cuando el hombre se pone en armonía con la ley de Dios. Podemos observar la naturaleza y ver que hay ley y orden en funcionamiento en el mundo animal.
El comportamiento de las abejas y las hormigas, por ejemplo, está altamente organizado y en orden. No hay disturbios, guerras, desempleo ni ningún problema social como en el mundo de los seres humanos. Viven y conducen sus vidas por instinto, un modo de vida establecido en sus cerebros por Dios Todopoderoso, el Creador. Pero el hombre no vive por instinto. El hombre debe aprender a vivir siguiendo la revelación dada por Dios. Dios no solo le dijo al hombre en su palabra cómo adorarlo y cómo llevarse bien con sus semejantes, sino que también reveló otras leyes que regularían la sociedad y evitarían los problemas sociales. Aunque el hombre puede aprender acerca de las leyes físicas del universo mediante la experimentación, es imposible de esta manera llegar a comprender las leyes de Dios relativas a la justicia, la equidad y la conducta moral. Este mundo en general permanece en la ignorancia de estas leyes porque ha olvidado la fuente misma de toda ley y autoridad. La Biblia dice: hay un solo dador de la ley que puede salvar y destruir. Santiago 4:12. Ese dador de la ley es Dios Todopoderoso. Dios es la única fuente y origen de todas las leyes básicas. Esto es cierto ya sea que gobiernen el universo material, la creación física o la vida espiritual, moral y económica del hombre. Dios es la fuente de toda ley y orden. Fue Dios quien reveló a la humanidad sus leyes que gobiernan una creación ordenada. Dios no puso a Adán en la tierra sin mostrarle la manera de vivir. La ley es la esencia de la vida. Nuestra salud y prosperidad, nuestra conducta individual, social y gubernamental están todas regidas por la ley. Si nosotros, individualmente o como nación, guardamos y observamos estas leyes, seremos bendecidos con una vida pacífica, próspera y abundante. Observe lo que Dios le dijo a Israel: y cuidaréis de poner por obra todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que vivís. Deuteronomio 8:1. Pero si violamos la ley de Dios, vendrán la retribución y el sufrimiento en forma de injusticia, pobreza, angustia y guerra. La obediencia a la ley de Dios se fomenta con bendiciones y se hace cumplir con maldiciones. Se prometen recompensas a quienes guardan la ley de Dios y se amenaza con castigos a quienes la violan. Estas bendiciones y maldiciones se enumeran en Levítico 26 y Deuteronomio 28 y todavía están en vigor hoy. A quienes obedecen la ley de Dios se les promete las bendiciones de la fecundidad, la felicidad, la salud, la longevidad, la paz, la prosperidad y la seguridad. Por otro lado, se pronuncia una maldición sobre aquellos que no confirmen todas las palabras de esta ley para ponerlas por obra. Deuteronomio 11:28 y 27:26. Dios dijo en Deuteronomio 28:15: pero acontecerá, si no escuchas la voz del Eterno tu Dios, para cuidar de poner por obra todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Luego siguen 53 versículos que predicen el terrible precio de la desobediencia que nuestra nación está pagando hoy en día. Describen una historia de pobreza, penurias, hambre, vejación, infelicidad, temor, pestilencia, guerra, derrota, moho, enfermedades degenerativas, enfermedades mentales, ceguera, enfermedades cardíacas y casi todas las demás enfermedades y problemas imaginables. Qué sencillo sería evitar toda esta angustia. Todo lo que nosotros, como individuos o como nación, tendríamos que hacer es obedecer la ley de Dios. Esta ley se resume en los 10 mandamientos dados por Dios a Moisés en el monte Sinaí. Pero estos mandamientos existían desde el principio mismo, desde la creación. Acerca de Abraham, Dios dijo: por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Génesis 26:5. Abraham no solo guardó los mandamientos de Dios, sino también los estatutos y las leyes. ¿Cuáles eran estos estatutos y leyes? Los 10 mandamientos formaron la base de la ley de Dios dada a su raza elegida. Pero además de estos mandamientos, también se dieron muchos otros estatutos comunes para el bienestar general del pueblo, junto con juicios para la protección de los derechos legales de todos.
Los estatutos son expresiones de un legislador que generalmente ordenan o prohíben que se hagan ciertas cosas. Los juicios son decisiones vinculantes de los jueces basadas en la ley previamente revelada de Dios. Se utilizan para resolver disputas y para dictar una sentencia o veredicto. Los mandamientos se aplican a la conducta individual, los estatutos a la administración nacional y los juicios a las decisiones dictadas según los mandamientos y los estatutos. Estos estatutos y juicios son perfectamente justos y diseñados por Dios para el perfecto funcionamiento de la nación. La ley de Dios abarca todas las necesidades, actividades y requisitos de los hombres y las naciones. Cubre toda situación posible y da la solución a todo problema moral, social y económico que pueda afectar al individuo o a la nación. Limita, guía y dirige al hombre en todas las cosas que debe y no debe hacer. La ley de Dios contiene estatutos para regular todas las actividades de la vida moderna: enfermedad, dolencia, comercio, relaciones laborales, legislación, agricultura, tenencia de la tierra, asuntos internacionales, finanzas, sexo y matrimonio, guerra, ceremonias estatales y religiosas, política y gobierno. Esta ley perfecta forma la base de todas las relaciones humanas, así como de la relación del hombre con Dios. Proporciona las reglas generales básicas que afectan cada fase de la vida del hombre. La ley de Dios protege la vida, la propiedad, el carácter y la reputación del hombre. Establece las reglas para una agricultura exitosa, para un saneamiento seguro, para la salud pública y para la paz internacional. Hay mandamientos y estatutos que gobiernan la vida religiosa y la relación del hombre con Dios. Ellos dirigen al individuo y a la nación en la clase correcta de fe y adoración, prohibiendo la enseñanza falsa y la idolatría. Puesto que la familia es la piedra angular de la nación, hay mandamientos y estatutos con el propósito de proteger la vida familiar. La relación de un hombre con sus padres, esposa e hijos está gobernada por leyes diseñadas para preservar la bendita santidad y dignidad del hogar. Hay estatutos en la ley de Dios que tratan con los vecinos y amigos. Las relaciones civiles se tratan con respecto al asesinato, el hurto, el adulterio y el perjurio. Hay muchos estatutos que gobiernan la vida económica y social. La ley de Dios es completa. Se expresa en mandamientos, estatutos y juicios. Contiene, en un breve resumen, principio, todas las obligaciones positivas y negativas de la vida perfecta, correctamente equilibrada. Expresa y refleja el carácter mismo de Dios. Esta ley, en sus principios básicos, define al hombre entero. Eclesiastés 12:13. Es el modelo para la construcción de la vida y el carácter del individuo, así como de la vida y el carácter de la nación. Si se hace caso omiso de esta ley, la vida y el carácter del hombre o de la nación se derrumbarán. Si se construye en armonía con esta ley expresada en mandamientos, estatutos y sentencias, la vida y el carácter se establecerán y podrán perdurar. La felicidad misma de las personas depende del sistema de leyes bajo el cual se les exige vivir. El sistema de leyes que Dios le dio a Israel es perfecto, de ninguna manera obsoleto. David dijo: la ley del Eterno es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Eterno es fiel, que hace sabio al sencillo. Los estatutos del Eterno son rectos, que alegran el corazón. El precepto del Eterno es puro, que alumbra los ojos. El temor del Eterno es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Eterno son verdad, todos justos. Salmos 19 del 7 al 9. Cuando Dios dio este sistema perfecto de leyes a su nación de Israel, Él descendió sobre el monte Sinaí y habló con ellos desde el cielo y les dio juicios rectos, leyes verdaderas, estatutos y mandamientos buenos, y les dio a conocer su santo día de reposo, y por mano de Moisés, tu siervo, les prescribí mandamientos, estatutos y leyes. Nehemías 9, 13, 14. Cuán justa, recta y equitativa era la ley de Dios, no solo los 10 mandamientos, sino también todos sus estatutos y juicios que le siguieron. Cuando el rey Alfredo el Grande fundó por primera vez la Constitución británica, redactó todos sus estatutos y juicios en líneas similares a la ley de Israel. Reconoció cuán insuperables eran. El Código de Alfredo, o los juicios de Alfredo,
como se los llama, son un paralelo casi exacto a los juicios dados en Éxodo 21, 22 y 23. Es por eso que el derecho inglés todavía se considera la mejor forma hasta el día de hoy, pero es incompleto y no adopta muchos de los estatutos que Dios dio. Esta es una de las razones por las que todavía existen problemas sociales. Ningún sistema de derecho puede ser eficaz sin una administración adecuada. La felicidad del pueblo depende tanto del sistema de derecho como de quienes lo administran. Un buen sistema de derecho puede volverse muy oneroso por una mala administración. Junto con el conocimiento del sistema de derecho correcto, existe la necesidad de un instrumento u organización eficaz a través del cual se pueda administrar la ley para el beneficio de todos los hombres. Dios escogió a Israel como la nación que recibiría sus leyes perfectas, leyes diseñadas para construir una organización social ideal. Si estas leyes se administraban, se hacían cumplir y se obedecían correctamente, Israel sería un ejemplo para las naciones de alrededor. Dios enseñó a Israel sus estatutos y juicios y dijo: guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de las naciones, las cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque, ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está el Eterno nuestro Dios en todo cuanto le invocamos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y derechos justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Deuteronomio 4, del 6 al 8. Israel debía dar ejemplo para demostrar al mundo la perfección de la ley de Dios en funcionamiento. Este sistema de leyes hizo grande a Israel siempre que administraran y obedecieran los estatutos y juicios que Dios dio. Los días de mayor gloria de Israel fueron en la época del rey Salomón. Dios dio abundante paz, riqueza, salud y felicidad a Israel porque el rey Salomón, al igual que su padre David antes de él, guió al pueblo por el camino de la obediencia a todos los mandamientos, estatutos y juicios del Señor. Cuando David estaba a punto de morir, le dijo a su hijo Salomón: guarda los preceptos del Eterno tu Dios, andando en sus caminos y guardando sus estatutos y mandamientos y sus derechos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo lo que emprendas. Primera de Reyes 2:3. La prosperidad de Israel fue una maravilla para otras naciones. Muchas personas, incluida la reina de Saba, llegaron a admirar y maravillarse, no solo por la sabiduría que Dios le había dado a Salomón, sino también por la prosperidad, la salud y la felicidad de los israelitas. Primero de Reyes 4 y 10. Después de que Salomón construyó el templo, lo dedicó ofreciendo una oración a Dios. Lee esta oración en Primero de Reyes 8, 23 al 53. Compárala con lo que Dios dijo en Levítico 26 y Deuteronomio 28. Observa las similitudes. Entonces Salomón bendijo a la congregación de Israel y dijo: el Señor nuestro Dios esté con nosotros, como estuvo con nuestros padres. No nos deje ni nos desampare, para que incline nuestro corazón hacia Él, para que andemos en todos sus caminos y guardemos sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos que prescribió a nuestros padres. Sea pues vuestro corazón perfecto con el Señor nuestro Dios, para andar en sus estatutos y guardar sus mandamientos, como en este día. Primero de Reyes 8, del 57 al 58 y 61. Entonces Dios hizo un pacto con Salomón, prometiéndole establecer su trono sobre Israel para siempre si guardaba los mandamientos, estatutos y decretos. Si no lo hacía, Israel sería expulsado de la vista de Dios. Primero de Reyes 9. Pero Israel no siguió obedeciendo a Dios. El pueblo se dedicó a practicar la idolatría y se olvidó del Dios verdadero. Dejaron de observar el sábado y los demás días que Dios apartaba como tiempo santo. El propio Salomón comenzó a adorar a los dioses paganos de sus esposas extranjeras. Las maldiciones que Dios pronunció por la desobediencia comenzaron a pasar factura. Dios le dijo a Salomón: por cuanto ha sucedido esto contigo y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Primera de Reyes 11:11. Israel se convirtió entonces en una nación dividida. Jeroboam,
se convirtió en rey de las 10 tribus de Israel. Dios le habló por medio del profeta Ahías. Y sucederá que, si obedeces todas las cosas que yo te mando, y andas en mis caminos, y haces lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y te entregaré a Israel. Primero de Reyes 11:38. Jeroboam también se olvidó de Dios y llevó al pueblo a la idolatría. Primero de Reyes 12:28. Dios castigó nuevamente a Israel por los pecados de Jeroboam, el cual pecó y quien hizo pecar a Israel. Primero de Reyes 14:16. El hijo de Jeroboam, Nadab, siguió el mal ejemplo y liderazgo de su padre y también llevó a Israel a pecar. Primero de Reyes 15:25. Baasa, Ela y Simri hicieron lo mismo. Entonces Omri comenzó a reinar sobre Israel. Pero Omri hizo lo malo ante los ojos del Eterno e hizo peor que todos los que fueron antes de él, porque anduvo en todo el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, y en su pecado con que hizo pecar a Israel, provocando a ir al Eterno de Israel con sus vanidades. Primero de Reyes 16, 25 y 26. Acab, el siguiente rey, hizo aún peor que Omri. Primero de Reyes 16:30. Israel tuvo problemas como resultado y Acab estaba tan ciego a la verdad que no podía ver por qué. Incluso acusó al profeta Elías de traer estos problemas a Israel. Elías dijo la verdad: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos del Eterno y siguiendo a los Baales. Primero de Reyes 18:18. Dios responsabiliza a los líderes de la nación por conducir al pueblo al pecado. Él responsabilizó a los reyes de Israel y responsabiliza a los líderes de nuestras naciones hoy en día. Si nuestros líderes viven en corrupción, ¿se puede esperar que la gente que los sigue lo haga mejor? Israel no prestó atención a las palabras de Elías. Siguieron pecando contra Dios. Lea los libros de Reyes y Crónicas y note lo que dice la Biblia sobre cada rey. Marque las escrituras allí. Observe también los problemas y conflictos que existían en Israel. Pero Israel se sumergió más profundamente en la idolatría. Cuando Jehú comenzó a reinar, mató a los adoradores de Baal. Las imágenes idólatras y el templo de Baal fueron destruidos. Hizo un buen comienzo al erradicar la idolatría del país. Pero aún así, Jehú no cuidó de andar en la ley del Eterno, el Dios de Israel, con todo su corazón, ni se apartó de los pecados de Jeroboam, el que hizo pecar a Israel. En aquellos días el Eterno comenzó a cortar de raíz a Israel. Segundo de Reyes 10, 31 y 32. Finalmente, Dios permitió que Israel fuera capturado por Siria. Segundo de Reyes 13, 2, 3. Siria oprimió a Israel todos los días del rey Joacás. Pero Dios tuvo compasión, amor y misericordia hacia Israel. Durante el reinado de Joás, Israel pudo sacudirse del yugo sirio. Segundo de Reyes 13, del 22 al 25. Los siguientes reyes de Israel no hicieron mejor que los precedieron. Jeroboam, hijo de Joás, Zacarías, Manahem, Pecaías y Ramalías reciben la misma descripción de su carácter. E hizo lo malo ante los ojos del Eterno, como habían hecho sus padres. No se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Segundo de Reyes 14, 24, 15, 9, 18, 24 y 28. Israel fue llevado cautivo por Asiria. En Segundo de Reyes 17, del 7 al 18, se enumera cómo pecó Israel contra Dios. Fíjese en los versículos 15 y 16. Y desecharon sus estatutos y el pacto que él concertó con sus padres y los testimonios que los prescribió, acerca de los cuales el Eterno les había mandado que no hiciesen a la manera de ellos, y dejaron todos los mandamientos del Eterno su Dios. Fíjese en el castigo máximo por los pecados nacionales de Israel. Y desechó el Eterno a toda la descendencia de Israel, y los afligió, y los entregó en manos de los saqueadores, hasta echarlos de su presencia. Versículo 20. Mientras que los reyes de Israel siempre pecaron y continuaron desobedeciendo la ley de Dios, algunos de los reyes de Judá fueron justos y obedecieron a Dios.
Josafat fue uno de esos reyes. Y el Eterno estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó al Eterno, el Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos, y no según las obras de Israel. Segundo de Crónicas 17, 3, 4. Los príncipes y los levitas enseñaban la ley de Dios en todas las ciudades de Judá, y cayó el temor del Eterno sobre todos los reinos de las tierras que estaban alrededor de Judá, y no hicieron guerra contra Josafat. Versículo 10. Ezequías fue otro rey justo, e hizo lo recto ante los ojos del Eterno, conforme todas las cosas que había hecho David su padre. Quitó los lugares altos, quebró las imágenes, confió en el Eterno Dios de Israel, y después de él no hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, ni antes de él. Porque siguió al Eterno y no se apartó de él, sino que guardó sus mandamientos que el Eterno prescribió a Moisés. Y el Eterno estaba con él, y en todas las cosas que emprendía le era prosperado. Segundo de Reyes 18, del 3 al 7. Pero el hijo de Ezequías no siguió sus pasos. Manasés restauró la idolatría y sedujo al pueblo para que hiciera aún más mal que los paganos y malvados amorreos. Segundo de Reyes 21, del 2 al 11. Además derramó Manasés mucha sangre inocente hasta llenar a Jerusalén de un extremo a otro, además de su pecado con que hizo pecar a Judá, para que hiciera lo malo ante los ojos del Eterno. Versículo 16. El hijo de Manasés, Amón, también fue un rey malvado. Primero de Reyes 21, del 20 al 22. Después de que Amón fue asesinado, su hijo Josías se convirtió en rey. Aquí hubo una excepción. Josías hizo lo recto ante los ojos del Eterno y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. Segundo de Reyes 22:2. Josías leyó todas las palabras del libro del pacto al pueblo. Luego hizo un pacto delante de Dios de andar en pos del Eterno y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, y de poner por obra las palabras de este pacto que estaban escritas en este libro. Y todo el pueblo estuvo de acuerdo con el pacto. Segundo de Reyes 23, 2 y 3. Josías hizo destruir todas las imágenes e ídolos, restableció la Pascua y dirigió al pueblo de Judá en la obediencia a los mandamientos y estatutos de Dios. Y antes de él no hubo rey como él, que se convirtiese al Eterno de todo su corazón, de toda su alma y con todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él se levantó otro como él. Segundo de Reyes 23, 25. Pero debido a los horribles pecados de Manasés, Dios también tuvo que quitar a Judá de su vista. Josías murió en batalla. Los tres reyes que siguieron a Joacás, Joacim y Sedequías, todos hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Judá finalmente fue llevado cautivo a Babilonia. Durante el cautiverio de Judá, Dios levantó a Esdras para guiar a su pueblo en la dirección correcta. Esdras dispuso su corazón para inquirir la ley del Eterno y para ponerla por obra, y para enseñar en Israel estatutos y decretos. Esdras 7:10. Artajerjes, el rey de Persia, permitió que Esdras y los judíos regresaran a Jerusalén para adorar y vivir como quisieran. En Jerusalén, el pueblo se reunió el primer día del séptimo mes, la fiesta de las trompetas, y Esdras comenzó a leer el libro de la ley. Esdras y los levitas también ayudaron al pueblo a entender la ley, y leyeron en el libro y la interpretación, referencia marginal, y pusieron el sentido, y les hicieron entender la lectura. Nehemías 8 del 1 al 8. Esto fue exactamente como nuestro servicio religioso de hoy. El pueblo se asombró de lo que encontró escrito en la ley de Dios. Descubrieron que Dios les había ordenado observar la fiesta de los tabernáculos. Así lo hicieron. Versículos del 14 al 18. Luego, después de la fiesta, el pueblo se reunió nuevamente para ayunar y adorar. Confesaron sus pecados y las iniquidades de sus antepasados. Lean la confesión de los levitas en Nehemías 9 del 5 al 37. Allí se nos cuenta la triste y pecaminosa historia de Israel. Muestra cómo Dios bendijo a Israel en amor y misericordia. Pero ellos fueron desobedientes y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas
y mataron a tus profetas que amonestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes provocaciones. Versículo 26. Fíjese en el versículo 34. Nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no guardaron tu ley, ni obedecieron a tus mandamientos ni a tus testimonios con que les amonestabas. Este pequeño remanente de Judá hizo entonces un nuevo pacto con Dios. Andar en la ley de Dios que fue dada por medio de Moisés, siervo de Dios, y guardar y poner por obra todos los mandamientos del Eterno nuestro Dios, sus decretos y sus estatutos. Nehemías 10:29. A estas alturas ya debería haber visto lo importante que es observar la ley de Dios, sus mandamientos, estatutos y juicios. Para tener una buena sociedad es necesario tener buenas personas, pero las personas también deben tener un buen liderazgo. Reyes y gobernantes que puedan dar el ejemplo correcto y gobernar con justicia y misericordia. La lección de la historia muestra que esto es imposible sin el Espíritu Santo de Dios para cambiar los corazones de los seres humanos de mente carnal que tienen una naturaleza que lucha contra Dios y su justicia, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Romanos 8:7. Un gobierno perfecto debe tener leyes perfectas administradas por gobernantes justos. Esto nunca se logrará en nuestros días y eras antes de que Jesucristo regrese. Pero cuando Cristo venga a establecer su gobierno en la tierra, la ley de Dios será administrada nuevamente. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Eterno. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos serán mi pueblo. Jeremías 31:33. La ley de Dios será guardada en el Espíritu tal como fue magnificada por Cristo en lugar de ser simplemente en la letra. Será administrada con amor, compasión y misericordia. Aquellos que muestren un verdadero arrepentimiento y cambien sus malos caminos serán perdonados y se les permitirá vivir, en lugar de ser apedreados hasta la muerte. Todavía habrá una aplicación estricta de la ley. Será rápida y segura. Se dará juicios a los santos. Daniel 7:22. Los divinos, capaces de leer las mentes y los corazones humanos. No habrá escape para los culpables. No habrá injusticias. Como resultado, los hombres tendrán tal temor de hacer el mal que el crimen desaparecerá. Nadie temerá a los ladrones, asesinos, gángsters. Habrá paz y seguridad, y el único temor será el temor de quebrantar la ley. Pero nosotros, a quienes Dios ahora llama a la salvación, debemos enseñar las leyes de Dios entonces y hacerlas cumplir. Nuestra vida ahora es el campo de entrenamiento para educarnos y prepararnos para esa grave responsabilidad y maravillosa oportunidad. Estudie la ley de Dios, conviértase en un abogado bíblico, prepárese para ser un rey gobernante estudiando los estatutos y juicios dados en Éxodo, Levítico, Números y especialmente Deuteronomio. En el libro de Deuteronomio, el libro de la ley, están escritos los mandamientos, estatutos y leyes que producirían bendiciones nacionales e individuales si se cumplieran, y maldiciones nacionales e individuales si se descuidaran, ignoraran o desobedecieran. Este libro debía ser estudiado por cada rey de Israel. Deuteronomio 17 del 18 al 20. La ley en este libro es vinculante de acuerdo con su espíritu y su intención en nosotros hoy. Los estatutos y juicios magnifican y exponen los 10 mandamientos al revelar cómo deben aplicarse los 10 principios básicos. Debemos guardar esta parte de la ley, no en la estricción de la letra, sino de acuerdo con su espíritu e intención. Solo las costumbres ceremoniales y los rituales de la ley de Moisés han pasado. Las leyes en Deuteronomio fueron dadas a una nación física para regular las condiciones físicas. Cuando Cristo regrese nuevamente, Él gobernará sobre una nación física y carnal. Se necesitarán leyes para regular las condiciones físicas que existirán entonces. Estudie la ley de Dios para ver cómo sus mandamientos, estatutos y juicios se aplican a su vida ahora. ¿Cómo se aplicarán y ejecutarán en el milenio? Enséñeles a sus hijos. Deuteronomio 4, 9 y 10 y 11 del 18 al 20. Medita en la ley de Dios, como dice Josué 1:8.
Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dios nos dio su ley para que aprendamos a vivir una vida correcta, sensata y feliz. La ley eterna y espiritual de Dios, los 10 mandamientos, junto con los estatutos y juicios espirituales, son la base de esa forma de vida. Estúdiela y aprenda a vivir ahora y por toda la eternidad.